clases hemos estado trabajando lo que es el romanticismo literario, este periodo, ¿cierto?, de la literatura. Dijimos que surge a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, tenía ciertas características como la exaltación del yo, habla principalmente de la libertad, se basa en lo que es la literatura gótica, y hemos estado analizando diversos textos, ¿cierto?, pertenecientes a este periodo literario. Ahora ustedes debieran estar analizando el fragmento de Frankenstein o el moderno Prometeo, actividad que les fue dada ahora para la semana número 7, pero para realizar dicha actividad ustedes deben recordar ciertas características del género narrativo, y es lo que vamos a aclarar hoy en este video. Para comenzar, cuando nosotros comenzamos a hablar de género narrativo, hacemos referencia principalmente a todos los textos escritos en prosa y que relatan, ¿cierto?, una historia. Lo primero que identificamos es una voz ficticia que va a contarnos la historia, ¿cierto?, que se está relatando. Esta voz ficticia recibe el nombre de narrador. Y tenemos dos tipos de narrador, el homodiegético, que es parte del relato que participa dentro de la historia, y el heterodiegético, que es el tipo de narrador que no participa en la historia y que está fuera del relato. Dentro del narrador homodiegético tenemos al narrador protagonista, que utiliza la primera persona gramatical, por lo tanto va a contar su historia personal, su propia historia. Recordamos que la primera persona gramatical del singular es yo, y si lo aplicamos al plural, es decir, más de dos, es nosotros. A este tipo de narrador también pertenece lo que es el narrador testigo, que utiliza la segunda persona gramatical para relatar, ¿cierto?, la historia. Por lo tanto, utiliza el tú o el ustedes. Dentro de lo que es el narrador heterodiegético que no participa del relato, tenemos al narrador omnisciente y al objetivo. Ambos relatan en tercera persona, pero ¿en qué los vamos a diferenciar? En que el narrador omnisciente va a contar todos los sucesos, es poseedor de toda la información, conoce las acciones, las reacciones y el porqué de dichas acciones, conoce los sentimientos, la interioridad de los personajes. Y el narrador objetivo solo va a relatar lo que puede ver o escuchar. En eso diferenciamos ambos tipos de narrador. Ahora bien, una vez que nosotros identificamos el tipo de narrador, inmediatamente asociamos, ¿cierto?, lo que son las focalizaciones. Recordemos que las focalizaciones es el foco, el lugar donde se va a ubicar el narrador para contar la historia. Y tenemos tres focalizaciones que se asocian directamente a un tipo de narrador. Es esta la relación, no es otra. A la focalización interna se le asocia el narrador protagonista y el testigo. A la focalización externa siempre se le asocia el narrador objetivo. Y a la focalización cero le pertenece, ¿cierto?, lo que es el narrador omnisciente. Si continuamos con la explicación, encontramos los estilos narrativos. ¿De qué forma, ¿cierto?, el escritor va a plasmar la información dentro del relato para que sea más atractiva para el lector? ¿De qué forma entonces se va a contar la historia? El estilo directo es cuando el narrador introduce el diálogo de los personajes y da paso para que la voz propia del personaje, ¿cierto?, hable. Ejemplo, Juan dijo, dos puntos, puede ser o puede ser comillas o guión al margen, mañana no hay clases. Aquí tengo un ejemplo de estilo narrativo directo. Ahora bien, el estilo indirecto es solo cuando habla el narrador. Es decir, que si aplicamos el mismo ejemplo, vamos a decir, Juan dijo que mañana no había clase. Ya no hay comillas, ya no hay guión, ya no hay dos puntos que introduzcan, ¿cierto?, el diálogo. Y el estilo indirecto libre es la mezcla de los dos estilos anteriores y el narrador va a introducir el diálogo y va a hablar, ¿cierto?, por el personaje, pero lo va a hacer desde su interioridad. Si aplicamos el mismo ejemplo que hemos venido dando los dos estilos narrativos anteriores, vamos a decir, Juan estaba triste, melancólico y señaló que mañana no había clase. Claramente no es el ejemplo de muchos, ¿cierto? Si continuamos, vamos a encontrar lo que son los espacios en la narración. Tenemos tres espacios que nosotros vamos a analizar dentro de un texto narrativo. El espacio físico, que apunta directamente al entorno material donde se desarrolla la historia.
El espacio psicológico, que apunta a la carga emocional, qué emociones predominan a lo largo del relato y claramente por qué acciones, ¿cierto?, son provocadas. Y el espacio social es la descripción sociocultural, qué tipo de sociedad, qué tipo de valores, qué tipo de sistema político, social, económico, qué tipo de religión queda de manifiesto dentro de la historia. Ahora bien, los personajes, hay muchas clasificaciones, pero hoy nos vamos a centrar solo en los personajes según el grado de conocimiento. Y aquí encontramos los personajes principales, que es en torno a quien gira la historia, ¿cierto? El personaje secundario, que es este personaje no tan relevante, que participa también activamente, ¿cierto?, de lo que es la historia misma, y el personaje incidental, que es este personaje terciario que comúnmente se le llamaba, y este personaje es esporádico y aparece solo para cambiar todo el sentido de la historia. Si nosotros lo ejemplificamos con estas típicas telenovelas, cuando visualizamos que la telenovela posiblemente ya está terminando, finalizando, ¿cierto?, toda la historia, y están, no sé, a punto de casarse. Y el cura, ¿cierto?, el padre pregunta ¿quién se opone? Y aparece este personaje que había sido irrelevante a lo largo de todo el relato, o era el antagonista, un personaje secundario, y dice yo me opongo. Este personaje incidental viene a cambiar todo el sentido del relato, viene a cambiar toda la historia, que llevaba, ¿cierto?, una línea ya establecida, y con la aparición, con la interacción de este personaje incidental, cambia toda la línea argumentativa y de desarrollo de la historia que se estaba llevando a cabo. Si continuamos, encontramos lo que es la disposición del relato. ¿Qué es esta disposición del relato? Es cómo el escritor dispone de forma artística los sucesos dentro de la historia para que sean llamativos y atractivos para el lector. Si visualizamos la imagen que aparece al costado, tenemos, como en la primera imagen, en la imagen A, tenemos una máquina de escribir y tenemos ciertos pasos que van enumerados del 1 hasta el 4. Si hablamos de un ab-ovo, la narración comienza desde el inicio. La máquina de escribir en este caso está en el 1 y luego va a ir saltando al suceso 2, al suceso 3 y al desenlace. Esa es la disposición ab-ovo, desde el inicio de la historia. Ahora, si contamos un problema, a lo mejor tenemos las causas del problema, el problema mismo y su solución. En ab-ovo vamos a comenzar relatando las causas. Ahora bien, in media res es cuando el relato parte desde el centro, desde el conflicto mismo, y se ejemplifica en la imagen B. La máquina de escribir ya no está en el punto 1, sino que está en el centro mismo, en donde estaba el punto 3. Y luego salta a lo que era el punto 2, el punto 3 y finalmente el desenlace de la historia. Si aplicamos el mismo ejemplo de un problema, que tenemos las causas, el problema mismo y su solución, partimos, relatando de lo que es el problema mismo. Y luego contamos las causas y sus consecuencias, sus soluciones. In extrema res no hay imagen que lo ejemplifique, pero la máquina de escribir debiera situarse en el número 4 y de ahí relatar las partes anteriores a ella. Se parte el relato desde el final de la historia. Ahora bien, las alteraciones temporales. Recordemos que en todo relato tenemos un orden temporal de los sucesos. El orden temporal sin alteraciones es un orden cronológico, pero si hay alteraciones, si hay recuerdos o hay proyecciones del futuro, tenemos dos tipos de alteraciones. Analepsis, que son saltos temporales al pasado, recuerdos que pueden ser en la narración breves o extensas. Si la narración de este recuerdo es breve, se cataloga como flashback. Por otra parte, si la narración de este recuerdo es extensa, se va a catalogar como raconto. Lo mismo sucede con las visualizaciones y las proyecciones del futuro. Si es una narración breve, es un flash forward, y si es extensa, es una premonición. Ahora bien, muchachos, si consideramos todos los elementos de análisis del género narrativo, ¿cuál creen ustedes que es la importancia? ¿Por qué es relevante conocer los elementos que acabo de explicarles?
¿Serán necesarios para comprender de una mejor forma un texto narrativo? ¿Ustedes creen que son o son innecesarios? ¿Cuál creen que es el sentido de conocer todos estos elementos? Esto lo vamos a hablar en los 15 minutos que nos conectamos a diario, ¿cierto? De acuerdo al horario de clase. Que estén bien.